Vamos a continuar mirando algunas herramientas que son muy importantes a la hora del dibujo en AutoCAD 3D. Entre ellas, recuerden que nosotros en algún momento utilizábamos la herramienta unir o unión de sólidos. En este caso, por ejemplo, si yo tomo este sólido y lo pego a este sólido, yo puedo darle unión y tomo este y este, enter, y los convierto en uno solo. Esto también lo puedo hacer con elementos que estén separados. Me explico. Yo puedo decir, por ejemplo, que puedo unir este objeto con este y enter, y así estén separados, pero si yo selecciono uno de ellos y lo muevo, se va a mover el otro porque los acabo de unir. Bueno, bien, entonces vamos a aprender a separar esos sólidos. Entonces, fíjese que se mueve uno junto con el otro. Cuando estas cosas ocurran, o en algún caso a veces nosotros le decimos sólido unión y seleccionamos todo y todo queda unido, pues nosotros podemos decir que queremos separarlos. Entonces aparece la herramienta separar sólidos y yo digo, por ejemplo, este, enter, y automáticamente este sólido quedó separado y cada uno de ellos quedó separado. Entonces es una herramienta que nos facilita el trabajo a la hora de separar los sólidos. Ahora vamos a mirar otra de las herramientas muy importantes, que es la herramienta vaciado. Pues bien, esta herramienta nos permite hacer perforaciones. En este caso, voy a seleccionar un sólido y antes de dar enter o cualquier otra opción, voy a decirle cuáles son las caras que quiero eliminar. En este caso, las caras verticales. Por ejemplo, esta, giro, con mucha sutileza, y esta. Devuelvo el giro y le digo enter. Ahora me pregunta cuál será la distancia del vaciado. Pues en este caso y por las dimensiones de mi figura será de 1 metro. Enter. Y ya tengo un vaciado de una figura. De igual manera lo puedo hacer con los planos horizontales. Vaciado. Selecciono el objeto. Selecciono una cara, porque esa cara es la que se va a eliminar, y 2. Muy bien, enter. ¿Cuál será la distancia? 1, enter, y tengo un vaciado de este elemento. También puedo hacer lo mismo con estas figuras circulares. En este caso voy a decirle, antes de esto, pues voy a tomar una copia. Y ahora voy a hacerle un vaciado. Entonces le digo vaciado, selecciono el objeto, esta cara se va y esta cara también se va. Muy bien, le digo enter, vamos a dejar el mismo metro, 1, enter, y tengo un elemento totalmente vaciado. Bueno, pero hay otras opciones, como por ejemplo decirle vaciado, selecciono el objeto y ahora voy a seleccionar solo esta cara. Únicamente voy a decirle enter y bueno, vamos a ponerle una medida más pequeña, por ejemplo 0.5, enter, y fíjense que ahora el elemento está vaciado, pero tiene un fondo, tiene una tapa inferior, porque al seleccionar las caras solo seleccioné la de arriba. En cambio aquí seleccioné arriba y abajo y por esa razón ocurrió esto. Lo mismo puede ocurrir aquí, por ejemplo, voy a tomar una copia de este elemento y voy a hacerle un vaciado. Entonces le digo vaciado, selecciono el objeto, selecciono la cara, enter, vamos a ponerle igual 0.5, escape y tengo una especie de cajón. Bien, cuando estemos seleccionando las caras, selecciono el vaciado, selecciono el objeto y me dice seleccione las caras. Por ejemplo, si yo selecciono esta y resulta que estas dos no eran, le digo deshacer y automáticamente deshace. Y
puede ser que también yo le diga añadir y entonces empiezo a añadir caras, ¿sí? O sea, a deseleccionar. Pero por ahora le voy a decir designar las caras que quiero. Entonces le voy a decir deshacer y empiezo a seleccionar caras. O vuelvo y tomo el ejemplo y le digo selecciono el sólido, elimino las caras, enter, 1 metro. Enter y fíjese lo que tengo ahora. Entonces le hice un vaciado y esta cara se elimina toda porque esto fue lo que yo seleccioné como caras que se iban a eliminar. Pues bien, esta es la herramienta de vaciado. Vamos a mirar a continuación el comando extruir caras. Pues bien, este comando está acompañado de otros más que poco a poco vamos a ir conociendo. Empecemos por extruir caras y sus opciones. Bien, a diferencia de extrusión, cuando yo le digo extrusión, no me permite escoger el objeto que voy a extruir porque en este caso no es un plano, es un sólido y extrusión funciona con planos. También es diferente a presionar tirar porque sí, yo puedo seleccionar una cara, presionar y tirarla y vamos a mirar esta opción. Por ejemplo, yo le digo aquí 10 unidades y el elemento se va a estirar 10 unidades. Igual si lo hago en este sentido, igual 10 unidades. Bien, y la herramienta presionar tirar me permite hacer a mí presionar tirar y decirle múltiple y puedo seleccionar varias caras a la vez, recuerden, y yo las puedo presionar tirar dependiendo del sentido en el que las necesite. Bueno, pero con esta herramienta que vamos a aprender hoy tengo otras posibilidades diferentes. Por ejemplo, yo puedo extruir una cara automáticamente. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, enter, y le voy a dar una distancia, 10, enter. Y un ángulo, 0, enter. Entonces fijémonos que aquí ya hay una opción más, que es el ángulo. Vamos a revisarla. Entonces le digo extruir cara, nuevamente, selecciono el elemento, enter, la distancia será 10, enter. Y vamos a ponerle un ángulo, en este caso 30 grados, enter. Y fíjese que se extruye 10 unidades, pero con un ángulo de 30 grados. Y esto no lo puedo hacer con la herramienta extrusión, pero con la herramienta extruir cara sí lo puedo hacer. También puedo hacer con esta herramienta extruir caras, extruir varias caras a la vez, por ejemplo esta y esta, enter, y le voy a poner 20 unidades a cada una. El ángulo, 0, y se va a extruir 20 unidades cada una. Bien. Otra de las opciones, y antes de ella pues voy a tomar una copia más aquí. Muy bien. Es que yo puedo hacer extrusión también por medio de una trayectoria. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una polilínea aquí. Muy bien, algo así. Y ahora le voy a decir extruir cara. Selecciono la cara que quiero extruir, enter, y marco aquí la opción trayectoria. Enter, y fíjese lo que ocurrió. Tengo una extrusión de mi cara a partir de una trayectoria. Muy bien, ¿y estas trayectorias pudieran ser un spline? Por supuesto que sí. Por ejemplo, voy a hacer una forma curva, como lo es un spline. Voy a desactivar aquí y algo como esto. Bien, antes de ello pues voy a tomar una copia por acá para mirar más posibilidades. Y voy a decirle extruir cara, selecciono la cara. En este caso, miren lo que ocurrió. Seleccioné las caras que no era. Yo puedo, mire, y sigo seleccionando las caras que no son. Estoy seleccionando lo que no es, entonces voy a decirle eliminar. Y empiezo a eliminar las caras que seleccioné porque fue por un error que las seleccioné. Bien, entendido.
Ahora sí, escapo y nuevamente puedo iniciar nuevamente el comando y decirle designar caras y voy a decirle que la trayectoria en este caso es un elemento curvo y ahí está. Esta es la opción que tengo. Bueno, también funciona por ejemplo con un arco. Vamos a hacer por aquí un arco de 3 puntos, algo así, sencillo. Y voy a decirle extruir cara a partir de una trayectoria. En este caso, un arco. Perfecto. Esta es la herramienta extruir caras. Vamos a mirar a continuación el comando inclinar caras. Para ello, lo que quiero hacer en este caso es inclinar la cara de este elemento en esta dirección en aproximadamente 30 grados. Para ello pues voy a decirle inclinar caras, selecciono la cara que quiero inclinar, enter. Voy a seleccionar el punto que marca la línea que se queda y el punto que marca la línea que desciende o aumenta. En este caso el primer punto marca la línea que se queda y el segundo punto marca la línea que baja, en este caso porque el valor es positivo. 30, enter. Escape y ya tengo una inclinación. ¿Que la puedo hacer en otro sentido? Sí, claro, por supuesto, le digo que quiero inclinar esta cara, enter, el punto que queda fijo, el punto que baja y voy a darle una inclinación de 30 grados. Enter y automáticamente se realizó la inclinación. Primero marqué el punto que quedaba y luego el punto que bajaba o que se movía. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con un valor negativo. Entonces en este caso voy a decirle inclinar la cara, esta misma cara, enter, selecciono igual el punto que queda y el punto que se mueve. En este caso, menos 30 es el ángulo y vemos que ha subido el ángulo de esta cara. Repitámoslo en esta cara. Inclinar cara, selecciono la cara, bueno, aquí seleccioné unas que no eran, inclinar cara, selecciono la cara, enter, el punto que se queda, marca el eje que se queda, el punto que marca el eje que se mueve, en este caso hacia acá, valor menos 30, enter y automáticamente se inclina en este sentido. El punto de inclinación no siempre tiene que ser en uno de sus extremos. También podemos usar los puntos medios, son muy útiles. En este caso voy a decirle inclinar cara. Esta es la cara que quiero inclinar, enter. Y voy a marcar el punto que queda fijo, este por ejemplo, y el punto que se mueve, este. Entonces le voy a decir 30 unidades y automáticamente la cara se destruye. Si fuese al contrario, le diría inclinar caras, este es el elemento, enter, marco el punto que se queda y marco el punto que se mueve. Y en este caso le voy a decir que sea negativo y fíjese que la cara sale del sólido. Bien, esta es la herramienta inclinar caras. Vamos a mirar la opción ahora de desplazar caras. Desplazar caras puede funcionar de una manera muy sencilla cuando el elemento es recto. En este caso, si yo quisiera desplazar esta cara, enter, digamos que aquí no hay una distancia básicamente, sino 2 puntos de desplazamiento desde aquí hasta aquí y la cara se desplaza. Pero en el caso, por ejemplo, de estas caras inclinadas, funciona de igual manera. Entonces, por ejemplo, digamos, esta cara, enter, yo la puedo desplazar desde aquí hasta aquí. Y esa es su función. Estas caras inclinadas no se pueden desplazar. Solamente ocurre lo siguiente. Si yo desplazo esta cara, enter, y tomo este punto y lo empiezo a mover, por ejemplo, hasta aquí, fíjense que la cara se desplazó. La cara que yo desplacé inicialmente fue esta y ella se desplazó y obviamente siguió la trayectoria que el sólido llevaba.
En este caso, por ejemplo, si yo desplazo esta cara, Enter, sigue la trayectoria que el sólido lleva. Una función diferente es la de desfasar caras. Ya la miraremos, por ahora vamos a seguir el orden y vamos a copiar caras. Por ejemplo, si yo quisiera copiar caras, esta herramienta sí es muy sencilla, selecciono la cara, Enter, que quiero copiar, y le digo que la voy a copiar desde aquí hasta aquí. Y aquí simplemente se copia la cara y si miramos, el objeto se desplaza como una región. Yo puedo desplazar las caras que yo necesite desplazar. En este caso voy a desplazar esta cara superior, por ejemplo, desplazar cara, Enter, y desde aquí hasta aquí y la desplazo. En este caso también voy a desplazar una cara inclinada, Enter, bueno, y la voy a mantener en este eje, escape, y ahí podemos ver que todas las caras se desplazaron y que todas se desplazaron como una región. Bien, bueno, voy a eliminarlas, estas caras que desplacé. Funciona así de sencillo. Para mirar la siguiente herramienta, que es la herramienta desfase de caras. Bueno, iniciemos con el ejemplo más sencillo, que es un cubo. Por ejemplo, si yo quisiera desfasar esta cara, Enter, yo le puedo dar una altura aquí, por ejemplo 5 unidades, y la cara se destruye o se desplaza o se desfasa 5 unidades. Si yo quisiera desfasar dos caras a la vez, en este caso voy a decirle desfasar caras y voy a desfasar esta y esta, voy a decirle Enter y voy a darle la distancia, 5 unidades. Lo que va a ocurrir es que el elemento se va a escalar. Y recordemos que esto funciona diferente a cuando yo uso la primera herramienta, que es extruir caras. Extruir caras y le digo esta y esta, Enter, y voy a ponerle una distancia, por ejemplo 5 unidades y el ángulo 0. Fíjese que el elemento lo que hace es extruir las caras y ahora vamos a notar la diferencia nuevamente con este, que si yo le digo desfasar las caras, esta y esta, Enter, y le pongo las mismas 5 unidades, el elemento lo que hace es ampliarse. Esa es la diferencia entre ellas dos. Alguna de estas funciones también se encuentra disponible para otro tipo de figuras, en este caso, por ejemplo, para un cilindro, en el cual podemos hacer algunas de las opciones, como por ejemplo extruir caras. En este caso podríamos extruir la cara superior, podríamos decirle también que tuviera una altura, por decir algo, 10 unidades, y que tuviera un ángulo, por ejemplo, de 30 grados. Y ella se extruye con una altura y con un ángulo. También podríamos a este elemento marcarle una especie de trayectoria. Voy a hacer aquí una polilínea 3D. Voy a activar F8 para que funcione bien. Algo en todas las direcciones, por ejemplo. Y yo voy a decirle, por ejemplo, extruir esta cara, Enter, y voy a marcarle la trayectoria. Entonces le voy a decir que esta es la trayectoria y automáticamente observen lo que pasa. También funciona con este tipo de elementos. También podríamos aquí hacer una inclinación de caras. Podríamos, por ejemplo, inclinar esta cara, Enter, y decirle que este punto se queda y este punto es el que va a subir o va a bajar. En este caso voy a decirle bajar porque el ángulo será positivo, le digo 30, Enter, y le hago una inclinación a esta cara. Bien, también yo puedo desfasar caras, como vimos, podría desfasar, en este caso, por ejemplo, para desfasar, pudiera usar esta cara y decirle, bueno, vamos a desfasar desde aquí hasta aquí, y se desfasa. Bien, entonces son opciones que trae estas herramientas y que las podemos aplicar en cualquier objeto. Para el siguiente comando, que es girar caras, tiene una función muy parecida a la de inclinar caras. En este caso, por ejemplo, si yo le digo girar cara,
voy a seleccionar la cara, Enter, y recuerden que para la anterior, que era inclinar caras, yo le decía primero, este punto se queda y este punto baja. Ahora no, ahora voy a marcar dos puntos que son los que indican el eje que se queda. Entonces le digo este, y ahora el ángulo 30, Enter, y el elemento se inclina y los dos puntos que conforman un eje, que fue el que yo marqué, simplemente son los que se van a quedar y este es el que va a bajar. Yo también puedo hacer que las caras giren con respecto a su eje. Por ejemplo, si yo quisiera girar esta cara, ella va a girar en el eje X, o sea, va a girar en este sentido, y en el eje Y va a girar en este sentido. En el eje Z no, porque sería como girar en su propio plano. Entonces voy a decirle Enter y ahora le voy a decir, por ejemplo, que gire en el eje X. Voy a tomarla, por ejemplo, desde esta esquina y le voy a marcar un ángulo, 30 grados, y ella giró en el eje X. Giró en este sentido. Muy bien, vamos a hacerlo ahora con el otro eje, el eje Y. Entonces le digo girar la cara, Enter, y selecciono el eje Y. Y voy a seleccionar, por ejemplo, este punto y los mismos 30 grados, y ella gira en el eje Y, alrededor del eje Y. Y si yo le digo que en el eje Z, pues obviamente no va a girar, porque si le digo que en el eje Z y le marco los grados que sea, por ejemplo 30, no va a girar. No va a girar porque está en su propio eje, entonces no va a girar. Pero esta es la manera de girar. Por último, vamos a colorear caras. Por ejemplo, le voy a decir colorear esta cara, Enter, de un color azul, Enter. Y bueno, y esta cara vamos nuevamente a colorear, vamos a colorear y Enter, y vamos a escoger un color verde. Y ahora otra vez colorear, por ejemplo, aquí, color, otra cara, Enter. Y vamos a amarillo, aceptar y escapar. Bueno, no lo visualizamos bien, pero si vamos, por ejemplo, a un modo conceptual, podemos ver que cada cara tiene un color especial que yo le he dado. Igual puedo hacer en este caso con los elementos circulares como esta cara y Enter, y bueno, vamos a decirle rojo, aceptar, y ya se coloreó en color rojo. Y estos son los elementos de editar sólidos.